Bienvenidos un día a su canal favorito de chismecito, noticias de farándula y todo lo que nos encanta saber sobre nuestros famosos. Copyright alegró a tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de sorpresas y revelaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras queridas y aclamadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. ¿Se imaginan la reacción superíndice 3N de estos dos talentos al escuchar su propia voz? No me refiero a una entrevista grabada, ni a un fragmento de alguna de sus exitosas series. No, estamos hablando de algo mucho inesperado. Copyright pudo haber provocado una reacción superíndice 3N tan particular. Agárrense porque aquí les cuento todo. Pero antes de empezar con este jugoso chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos aquí para mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y ahora vamos con el vídeo. Como saben, Kerem y Hande son dos personalidades que han cautivado al público no solo por su innegable talento actoral, sino también copyright por su carisma y cercanía con sus fans. Su romance que surgió superíndice 3 durante las grabaciones de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue un autocopyright tico fenu superíndice 3 meno medio tico. Su química en pantalla se traspasó superíndice 3 a la vida real, y durante un tiempo nos hicieron creer en los cuentos de hadas. Pero como todos sabemos, las relaciones a veces toman caminos inesperados, y el romance de Kerem y Hande llegó superíndice 3 a su fin. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado una gran madurez y profesionalismo, y continúan brillando en sus respectivas carreras. Y precisamente es en este contexto de individualidades y nuevos proyectos donde surge la interrogante, ¿copyright pudo haber generado esa reacción superíndice 3N inesperada al escuchar su voz? Para entenderlo, tenemos que adentrarnos un poco en las profundidades de lo que rodea a estos dos astros. No nos quedaremos en la superficie, no. Vamos a investigar, a especular con fundamento, y a tratar de desentrañar el misterio que se esconde de esa enigmática reacción superíndice 3N. Para empezar, recordemos el impacto que tuvo Senu con diéresis al cap. La serie no solo fue un hit en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a nuestra fiel audiencia latina. La trama, ligera y romántica, sumada a la innegable química entre Kerem y Hande, crearon una superíndice 3 mula irresistible. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, sus personajes, y no tardaron en proyectar ese amor en sus copyright pretes. Las redes sociales estallaron con cada capítulo, cada entrevista, cada fotógrafo que compartían Kerem y Hande. Los Hanke, como cariñosamente se les llamaba, se convirtieron en un fenú superíndice 3 meno global. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a seguir cada paso de la pareja, analizando cada detalle, interpretando cada mirada. La presión superíndice 3N medio tica era inmensa. Ahora bien, esta presión superíndice 3N, sumada a las exigencias de un rodaje intenso, pudieron haber influido en el desarrollo de la relación superíndice 3N. No es fácil mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público constante. Cada gesto, cada palabra, es analizado, interpretado y amplificado. Es como vivir en una pecera, donde todos te observan a cada momento. Y precisamente esa presión superíndice 3N pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Aunque ambos han sido muy discretos al respecto, es evidente que lidiar con la fama y mantener una vida privada saludable es un desafío mayúsculo. Pero volvamos al tema central, la misteriosa reacción superíndice 3N al escuchar su voz. Como bien mencionamos antes, la posibilidad de un proyecto de doblaje es una opción superíndice 3N. Aunque no es lo común, algunos actores turcos han incursionado en este campo, especialmente en producciones animadas. Podría ser que Kerem o Hande hayan participado en algún proyecto secreto que ahora sale a la luz. Imaginemos, por ejemplo, que Hande le dio voz a una princesa en una película animada que se estuvo estrenando en algún país lejano. Al escuchar el doblaje en otro idioma, la sorpresa y el desconcierto podrán ser comprensibles. Lo mismo podrá ocurrir con Kerem, quien podrá haberle dado voz a un villano carismático en una serie animada. Pero seamos honestos, la idea de un proyecto de doblaje nos parece un poco aburrida. Queremos algo jugoso, algo que realmente nos haga suspirar.
Y aquí es donde entran en juego las teorías mu s elaboradas y por Q copyright no decirlo, un poco descabelladas. Q copyright tal si la reacción superíndice 3n estu, relacionada con el buene proyecto Venu copyright fico. Recordemos que tanto Kerem como Ande son conocidos por su compromiso social y su participación superíndice 3n en diversas causas. Podrá ser que hayan grabado algún mensaje de voz para una campaña de concienciación superíndice 3n o para recaudar fondos para alguna organización superíndice 3n. En este caso, la reacción superíndice 3n podrá ser de sorpresa al escuchar su voz en un contexto inesperado, quizú ese en un lugar público o en un evento Venu copyright fico. La emoción superíndice 3n de saber que su voz estuvo siendo utilizada para ayudar a otros podrá generar una reacción superíndice 3n genuina y conmovedora. Pero si queremos adentrarnos en terrenos aún mu intrigantes, podemos considerar la posibilidad de que la voz que escucharon es tu copyright relacionada con un proyecto artístico mu experimental. Quizú ese alguene artista contemporáneo neo haya utilizado fragmentos de sus voces en una instalación superíndice 3n sonora o en una obra de videoarte. En este caso, la reacción superíndice 3n podrá ser de desconcierto y curiosidad. Imaginen a Kerem y Ande entrando a una galería de arte y escuchando su voz distorsionada o mezclada con otros sonidos en una instalación superíndice 3n inusual. La experiencia podrá ser desconcertante, pero también copyright n estimulante y desafiante. Y aquí llegamos al meollo del asunto, la posibilidad de que la voz es tu copyright relacionada con su pasado romántico. Como mencionamos antes, la voz es un elemento muy poderoso, capaz de evocar recuerdos y emociones intensas. Q copyright tal si la voz que escucharon proviene de un vídeo antiguo, de una entrevista de hace aún más menos o incluso de un mensaje de voz que se enviaron el uno al otro durante su relación superíndice 3n. Imaginen el impacto emocional que podrá tener ese momento. Escuchar la voz de la persona que amaste con la que compartiste tantos momentos especiales, puede despertar sentimientos encontrados y generar una reacción superíndice 3n muy intensa. Podrá ser una mezcla de nostalgia, alegría, tristeza y arrepentimiento. Podrá ser un recordatorio de lo que fue y ya no es, de los sueños que se compartieron y que no se cumplieron. Podrá ser una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y aprender de los errores. Pero seamos realistas, la posibilidad de que la voz provenga de un mensaje de voz personal es la que ese nos emociona y la que ese nos hace especular. Q copyright tipo de mensaje podrá ser una declaración superíndice 3n de amor apasionada. Una disculpa sincera. Un recordatorio de un momento feliz. La sola idea nos pone la piel de gallina. Imaginen a Kerem y Ande escuchando un mensaje de voz que se enviaron el uno al otro durante su relación superíndice 3n, un mensaje que habían olvidado por completo. La sorpresa, la emoción superíndice 3n y la nostalgia podrán ser abrumadoras. Y aquí es donde entra en juego la especulación superíndice 3n mu, ese salvaje. Podrá ser que ese mensaje de voz sea la clave para una reconciliación superíndice 3n. Podrá ser que ese momento de sorpresa y emoción superíndice 3n sea el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor. Lo cierto es que solo ellos saben la verdad. Y quizú ese nunca la sepamos nosotros. Pero eso no nos impide soñar y especular. Al fin y al cabo, el mundo del espectáculo se alimenta de rumores, especulaciones y fantasías. Y precisamente esa es la magia de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel, su capacidad para generar emociones y despertar nuestra imaginación superíndice 3n. Son dos figuras que seguir dando de Q copyright hablar en el mundo del entretenimiento, y nosotros, sus fans, estaremos a Q para seguir de cerca sus carreras y celebrar sus logros. En resumen, hoy nos sumergimos en el misterio de True S de la supuesta reacción superíndice 3n inesperada de Kerem y Ande al escuchar su voz. Analizamos diferentes posibilidades, desde proyectos de doblaje hasta bromas, recuerdos del pasado y proyectos artísticos experimentales. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, esperamos haber despertado su curiosidad y alimentado su imaginación superíndice 3n. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores. No hay confirmación superíndice 3n oficial por parte de Kerem o Ande. Así que como siempre les pido que tomen esta información superíndice 3n con pinzas y que no se dejen llevar por las fantasías. Lo importante es que ambos es tu copyright n bien, enfocados en sus carreras y cosechando con diéresis copyright citos.
Y si el destino quiere que se reencuentren, pues bienvenido sea. Pero no nos obsesionemos con la idea. Lo importante es disfrutar del presente y apoyar a nuestros artistas favoritos en sus proyectos individuales. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó Superíndice 3 hacerlo. Recuerden que este canal es hecho con mucho amor y dedicación Superíndice 3N para ustedes, así que no duden en dejarnos sus comentarios y sugerencias en la sección Superíndice 3N de abajo. Queremos saber qué copyright les pareció Superíndice 3 este vídeo, qué copyright otros temas les gustaría que abordemos y por supuesto le creen que fue la verdadera razón Superíndice 3N de esa reacción Superíndice 3N inesperada. Los leo con mucho gusto. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por estar aquí un día más. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación Superíndice 3N. No se me vayan a obsesionar. Los quiero.